Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con la energía a tope, porque hoy, amigos míos, tenemos un tema que de verdad va a dar mucho de qué hablar. Estoy súper emocionado de compartirlo con ustedes, porque a ver, ¿quién no ama un buen chisme, una buena noticia del mundo del espectáculo? Y hoy el chisme, la primicia, la exclusiva, viene directamente del corazón de Turquía, de una de nuestras actrices turcas favoritas, Hande Erçel. Para los que increíblemente aún no la conocen, permítanme presentarles a esta mega estrella, una bomba de talento y belleza que ha conquistado corazones en todo el mundo, incluyendo el mío, claro, con sus papeles inolvidables en series que nos han robado el aliento como Love is in the Air y Güneşler, por mencionar solo algunas. Es sin duda una de las actrices más populares y seguidas en Turquía y sinceramente entiendo perfectamente por qué. Su carisma, su profesionalismo, su belleza, es un combo ganador. Pero hoy, no vamos a hablar solo de sus éxitos en pantalla, de sus premios, de sus portadas de revista. Hoy, amigos, vamos a adentrarnos en algo mucho más personal, en algo que la tiene, literalmente exhausta, agotada, al límite. Y es que el título del vídeo lo dice todo, y lo dice fuerte: Hande Erçel explota, confiesa el secreto que la tiene agotada, impresionante. Sí, lo sé, suena intenso, suena como una bomba de tiempo, pero les aseguro que es una historia fascinante, una que nos muestra el lado más humano de una estrella, las presiones, los sacrificios que conlleva la fama, la vida bajo el ojo implacable de los medios y las redes sociales. Hande, como cualquier persona que está bajo el foco público, como cualquier celebridad de su calibre, tiene que lidiar con una presión constante, una que a veces puede ser abrumadora. Pero, ¿qué es exactamente lo que la está agotando? ¿Qué secreto, si así podemos llamarlo, ha decidido compartir con nosotros, sus fans, el mundo? Pues quédense conmigo porque vamos a descubrirlo juntos, a analizarlo, a entenderlo, a apoyarla. Pero antes de empezar a meternos en harina, quiero recordarles, como siempre, que si son nuevos por aquí no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Es súper importante. Así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre el apasionante y a veces impredecible mundo del entretenimiento turco, porque aquí, se los juro, siempre hay chismes nuevos, noticias importantes, análisis profundos y sobre todo, mucha diversión. Así que suscríbanse, por favor. Me ayudan muchísimo a crecer, a seguir trayéndoles este contenido que tanto les gusta, y además se van a divertir, se los aseguro. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. ¿Qué es lo que tiene tan agotada a Hande Erçel? ¿Qué es esa explosión que ha resonado en los medios y en el corazón de sus fans? Pues bien, la respuesta no es un secreto absoluto, no es un misterio guardado bajo 7 llaves, pero sí es algo que ha ido creciendo, y creciendo, y creciendo como una bola de nieve que se convierte en avalancha, hasta que finalmente la actriz, con valentía y honestidad, decidió hablar abiertamente sobre ello. Se trata ni más ni menos que de la incesante, agobiante, asfixiante presión mediática y las constantes especulaciones, los rumores infundados, las interpretaciones malintencionadas sobre su vida personal. Hande, como dije antes, es una estrella muy mediática. Cualquier cosa que haga, cualquier palabra que diga, cualquier lugar que visite, con quien se relacione, es noticia, es tema de conversación, es carnaza para los medios. Los paparazzi la persiguen cual sombra, día y noche, buscando la foto perfecta, el ángulo revelador, la primicia sensacionalista. Las redes sociales, ese espacio donde la libertad de expresión a veces se confunde con el anonimato y la falta de respeto, están inundadas de rumores, de comentarios, de juicios, de críticas, muchas veces crueles e infundadas. Y es casi imposible para ella mantener su privacidad, su intimidad, su espacio personal. Y sinceramente la entiendo perfectamente. Imaginen tener una cámara apuntándolos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que cada movimiento, cada gesto, cada palabra sea analizada, escudriñada, diseccionada. Que cada foto, cada publicación en redes sociales, sea el punto de partida para especulaciones, para chismes, para conjeturas. Debe ser, no solo agobiante sino también agotador, frustrante, desesperante, ¿verdad? Pero la situación se ha agravado aún más en los últimos tiempos, se ha intensificado la presión, ha subido la apuesta de los medios, podríamos decir, y todo esto principalmente debido a su relación sentimental con el empresario, heredero y actor Hakan Sabank. Desde que se confirmó la relación, que ya lleva un tiempo,
la pareja se ha convertido en el blanco predilecto de todos los medios de comunicación, desde los más serios hasta los más sensacionalistas. Los rumores, las especulaciones sobre una posible boda, sobre el futuro de la relación, sobre la supuesta aprobación de la familia Sabank, sobre los viajes románticos, sobre los regalos lujosos, todo eso, todo ese torrente de información, de chismes, de conjeturas, ha sido un constante bombardeo para Ande, un ataque incesante a su privacidad, a su bienestar emocional. Y aquí es donde entra la explosión de la que habla el título, la confesión, el desahogo, la necesidad de ponerle un freno a la situación. Ande, harta de la presión, cansada del acoso, asfixiada por la falta de privacidad, ha decidido hablar. Ha decidido con valentía y honestidad compartir sus sentimientos, sus frustraciones, sus miedos con sus fans, con el mundo. En varias entrevistas, en sus contadas apariciones públicas, pero sobre todo a través de sus redes sociales, ese espacio que, a pesar de todo, sigue siendo suyo, donde puede controlar el mensaje, ha expresado su cansancio, su frustración, su deseo. Su necesidad de tener un poco de paz, de un poco de aire, de un respiro en medio de la tormenta mediática. Ha confesado sin tapujos que toda esta presión, este constante escrutinio, este bombardeo de rumores y especulaciones, le ha afectado emocionalmente, que se siente agotada, exhausta, y que necesita desesperadamente un respiro, un tiempo para ella, para recargar energías, para sanar heridas. En una de sus últimas declaraciones, en una frase que resonó con fuerza en los medios y en el corazón de sus fans, Ande dijo algo muy significativo, algo que nos permite entender la magnitud de su sufrimiento. A veces siento que no tengo control sobre mi propia vida. Todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo sabe lo que es mejor para mí, pero nadie me pregunta qué quiero yo. ¡Guau! Es muy fuerte escucharla hablar así, ¿verdad? Es como si se abriera en canal, como si nos permitiera asomarnos al abismo de la fama, a las sombras que se esconden detrás del brillo de las luces, de las alfombras rojas, de los flashes de las cámaras. Es una frase que revela la verdadera magnitud de la presión a la que está sometida. No solo es la atención constante, el acoso de los paparazzi, los rumores infundados, sino también, y quizás lo más doloroso, la sensación de no poder decidir sobre su propia vida, de no tener control sobre su destino. Es como si su vida fuera un guión escrito por otros, donde ella es la protagonista, pero no tiene voz ni voto. Ande también ha hablado con valentía y sin tapujos sobre la importancia de la salud mental, un tema que afortunadamente cada vez es menos tabú y que, gracias a figuras públicas como ella, está ganando visibilidad y reconocimiento. Ha dejado claro que está trabajando en ello, que está buscando ayuda profesional, que está acudiendo a terapia, que está aprendiendo a protegerse de toda esta negatividad, de toda esta toxicidad que la rodea. Y eso, amigos, es algo admirable, algo que merece nuestro respeto y nuestro apoyo incondicional. Es importante, fundamental, que una figura pública, con tanta influencia, con tantos seguidores, hable abiertamente sobre la salud mental, que rompa el silencio, que desestigmatice el hecho de buscar ayuda profesional, que anime a otros, a sus fans, a sus seguidores a que también cuiden su salud mental, a que no tengan miedo de pedir ayuda, a que sepan que no están solos. Pero la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué significa todo esto para su carrera? ¿Cómo va a afectar esta explosión, esta confesión, este desahogo a su futuro profesional? ¿Va a afectar su trabajo, su imagen, su popularidad? Pues bien, creo que en primer lugar, y a pesar de todo, la va a humanizar aún más. La gente, sus fans, el público en general, van a verla como una persona real, con problemas reales, con miedos, con angustias, con vulnerabilidades, y eso, lejos de perjudicarla, puede generar aún más empatía, más apoyo, más cariño. Verla como una persona, no como un personaje perfecto, inalcanzable, sino como alguien que sufre, que lucha, que se esfuerza por salir adelante, que busca ayuda, eso la hace más cercana, más creíble, más caebel. Por otro lado, Ande siempre ha sido, y lo sigue siendo, una profesional impecable. A pesar de la presión, de las críticas, de los rumores, de las especulaciones, ha seguido trabajando duro, con profesionalismo y dedicación, interpretando papeles complejos, asumiendo retos, demostrando su talento, su versatilidad, su capacidad para emocionar y conectar con el público. Estoy seguro de que seguirá haciéndolo, que seguirá sorprendiéndonos con sus interpretaciones, que seguirá creciendo como actriz, pero ahora, con una mayor conciencia de sus límites, de sus necesidades, de la importancia de cuidar su salud mental y emocional. Y hablando de futuro, todos estamos ansiosos, impacientes, por verla en sus próximos proyectos.
Ya está confirmada su participación en algunas nuevas series, en algunas películas que prometen ser un éxito, y estoy seguro de que nos sorprenderá una vez más, que nos cautivará con su talento, con su belleza, con su carisma. Pero lo más importante, creo, y lo que todos esperamos y deseamos, es que se tome el tiempo para cuidarse a sí misma, para encontrar ese equilibrio que tanto necesita, para poner límites, para proteger su privacidad, para rodearse de gente que la quiera y la apoye incondicionalmente. Que se tome el tiempo para ser feliz, para disfrutar de su vida, para hacer lo que le gusta, sin la presión constante de los medios, sin el acoso de los paparazzi, sin la toxicidad de las redes sociales. Ahora quiero hacer un paréntesis, un llamado, una petición, algo muy importante que creo que es fundamental. Es crucial que todos nosotros, como seguidores, como fans, como admiradores de Ande, mostremos nuestro apoyo incondicional. Debemos respetar su privacidad, dejar de alimentar los rumores y los comentarios malintencionados, de ser partícipes de esa cultura de la cancelación que tanto daño hace, de ese afán por juzgar y criticar sin conocer la verdad. Debemos recordarle con nuestro cariño, con nuestras palabras de aliento, que no está sola, que tiene millones de fans que la quieren, que la admiran, que la apoyan en todo lo que hace, que están a su lado incondicionalmente en las buenas y en las malas. Debemos, en definitiva, demostrarle que somos una comunidad, un grupo de personas que la valoran, que la respetan, que la quieren ver feliz. Y ahora, para resumir un poco todo esto, para que quede claro, para que todos entendamos la situación, Hande Erçel, una de las actrices más queridas, talentosas y exitosas de Turquía, ha confesado que se siente agotada, exhausta, abrumada por la incesante presión mediática, por las constantes especulaciones, por los rumores infundados sobre su vida personal, especialmente debido a su relación sentimental con Hakan Sabancı. Ha hablado abiertamente, con valentía y honestidad, sobre su salud mental, sobre la importancia de cuidarla, y está buscando ayuda profesional. A pesar de todo esto, y admiramos su fuerza y su profesionalismo, Hande sigue trabajando duro, participando en nuevos proyectos, y estamos seguros de que nos seguirá deleitando con su talento, pero lo más importante, y lo que todos esperamos, es que se tome el tiempo necesario para cuidarse a sí misma, para proteger su privacidad, para encontrar la paz y la felicidad que se merece. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya dado una visión más profunda sobre la situación que está viviendo Hande Erçel, que les haya hecho reflexionar sobre la importancia de la salud mental, sobre el respeto a la privacidad, sobre la necesidad de ser empáticos con las personas que, como Hande, viven bajo el escrutinio público. Me parece súper importante hablar de estos temas, mostrar el lado humano de las estrellas, romper el silencio, desestigmatizar la búsqueda de ayuda profesional y recordar que al final son personas como nosotros, con sentimientos, con miedos, con alegrías, con tristezas. Y ahora me gustaría saber sus opiniones, saber qué piensan ustedes sobre lo que está pasando con Hande, cómo creen que debería manejar la situación, qué le dirían, qué le desearían, cómo podemos como comunidad apoyarla. Déjenme sus comentarios abajo en la sección correspondiente, me encanta leerlos, saber lo que piensan, intercambiar ideas, crear un debate constructivo. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Les gustó? ¿Aprendieron algo nuevo? Espero que sí. Y antes de irme, no olviden darle un buen like al vídeo si les gustó, si les pareció informativo, si les pareció interesante, si les conmovió. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con sus conocidos, para que más personas estén al tanto de lo que está pasando, para que más personas puedan apoyar a Hande. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, para no perderse ninguna primicia, para no perderse nada sobre el apasionante mundo del entretenimiento turco. Y síganme en mis redes sociales, donde siempre estoy compartiendo contenido exclusivo, noticias, análisis, fotos, vídeos, todo lo que necesitan saber. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme, un abrazo de apoyo, un abrazo de cariño y hasta pronto. Chao, chao.